Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 25 de agosto del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña a través de las distintas redes sociales, a los seguidores, a los amigos cibernautas, aquellos amigos que nos acompañan, que nos escuchan a través de las distintas cadenas de WhatsApp y en fin, a todos aquellos amigos que nos escuchan en las distintas regiones de la patria y del mundo, nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra gratitud infinita. Por supuesto, un abrazo y un saludo muy especial también a todo el equipo de trabajo de este magazine informativo Sin Permiso, que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para el resto de Colombia y del mundo. Mucha información que estaremos compartiendo con ustedes a lo largo de esta hora y minutos. Y desde este mismo instante entramos en materia noticiosa. Reapareció Iván Mordisco tras la captura de su hermano y le ha enviado un duro mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro. Su gobierno se ensaña contra familias de guerrilleros, textualmente le dijo. En un comunicado, la máxima cabecilla de las disidencias de las FARC señaló que el actual gobierno es tímido, que le hace mucho daño a Colombia. Tras la captura de su hermano alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC, reapareció en un comunicado cuestionando claramente al presidente Gustavo Petro. En la carta, el jefe del Estado Mayor Central aseveró: no me sorprende que su gobierno y el Estado criminal y narcoparamilitar colombiano se ensañen contra las familias de guerrilleros. No es solo mi caso, es el de muchos guerrilleros. Añadió que el odio del presidente Petro los llevará a cometer crímenes de guerra contra el pueblo, líderes sociales que luchan por el socialismo como única alternativa para alcanzar la paz mundial y la paz de Colombia. En su mensaje al presidente Petro, el cabecilla del Estado Mayor Central señaló: si usted lo desea, acabe con el resto de mi familia. No creo en la justicia colombiana, pero confío en la justicia revolucionaria. Los mártires de otras épocas nos impulsaban a la resistencia fariana y lo de ahora será más furia para luchar por los cambios estructurales del país. Asimismo, responsabilizó al presidente por lo que le pueda ocurrirle a su familia. No invoco a Dios para la protección de mi familia. Será usted, Gustavo Petro, el responsable de que vivan o mueran colocándolos como botín de guerra, que poco conocen los revolucionarios. Los revolucionarios no luchamos por la familia, luchamos y entregamos la vida por la liberación de los pueblos, se lee en el comunicado. Es importante también mencionar que el viernes 22 de agosto el mandatario reportó la captura del hermano de Iván Mordisco en el Peñón, Cundinamarca. La captura de alias Mono Luis se ejecutó en el marco de la operación denominada por las autoridades Medusa 12 en zona rural del municipio El Peñón. Sobre este sujeto pesaba una orden de captura por homicidio. Además, es señalado por las autoridades de ser coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias de las FARC, comandadas por alias Iván Mordisco en el centro y sur del país. La policía detalló que Luis Hernando Vera llevaba 11 años de trayectoria criminal y entre sus principales roles estaba el de ser emisario directo para la toma de decisiones en el grupo armado ilegal. El informe de la policía detalló que en el momento de la captura, alias Mono Luis había salido de la zona de movilidad de alias Iván Mordisco para actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas.
Recientemente el presidente Petro pidió que sean declaradas como organizaciones terroristas el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco. Esto tras los ataques y atentados terroristas que dejan hasta el momento 13 policías muertos en Amalfi y 7 personas fallecidas en Cali. He tomado una decisión. Nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco, conocidas como el Estado Mayor Central, tienen su mando real en la Junta del Narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias, señaló. Advirtió por ello el jefe de Estado que esto me hace solicitarle al Estado colombiano y al mundo que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá. Y a propósito de ese tema, hay que indicar que desde la Fiscalía General de la Nación ha anunciado que ha sido cobijado con medida de aseguramiento y pues también enviado al centro carcelario precisamente el señor que fue capturado, el hermano del señor Iván Mordisco. Ya les estaremos ampliando esa noticia. De otra parte, tenemos que indicar que le fueron formulados cargos al exalcalde de Roldanillo en el Valle del Cauca. La entidad al parecer le imputa cargos por una presunta omisión en proceso de contratación para la construcción de un barrio. La entidad indicó que el exmandatario Jorge Mario Escarria Rodríguez habría contrariado el ordenamiento legal que regula la contratación estatal. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Roldanillo, Valle del Cauca, Jorge Mario Escarria Rodríguez, periodo 2020-2023, por la aparente omisión de publicidad en el SECOP de las fechas en las que sería posible manifestar interés para participar en un proceso contractual adelantado por su despacho. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago señaló que, aparentemente, tras proferir la resolución para ordenar la apertura de un proceso en modalidad de selección abreviada para la construcción de un barrio, estableció que del 7 al 9 de junio de 2021 se podrían presentar los oferentes sin que el cronograma hubiera sido publicado en la plataforma destinada para tal fin. Con su posible actuación, según el Ministerio Público, el disciplinable contrario al ordenamiento legal que regula la contratación estatal y pudo pasar por alto dar cumplimiento a los principios de selección objetiva, transparencia, responsabilidad, publicidad y economía. De manera provisional, la Procuraduría calificó la presente conducta en la que incurrió Escarria Rodríguez como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima. Es muy complicado el tema de la administración pública, toda vez que muchos de estos señores, muchos de estos servidores, muchos de estos funcionarios cuentan con precisamente malos asesores que los hacen incurrir en esta clase de errores, pero como son ellos los que precisamente firman los ordenadores del gasto, son ellos los que tienen que responder ante las distintas organizaciones o entidades competentes y órganos de control. De otra parte, hay que señalar que los caleños asistieron ayer masivamente a la velatón por la paz en honor a las víctimas del terrorismo. Ayer en horas de la noche, tarde-noche, en un ambiente de solemnidad y unión, desde las 6 de la tarde, los ciudadanos empezaron a congregarse en la velatón denominada Ceremonia de Luz, donde se rinde un homenaje a las víctimas del atentado terrorista registrado en cercanías de la base aérea Marco Fidel Suárez. En la velatón, que se desarrolla en la carrera octava con calle 52, hicieron presencia distintas instituciones como la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Policía Metropolitana de Cali, los bomberos voluntarios, congresistas de la República y la Iglesia Católica. Un número indeterminado de personas asistieron con camiseta blanca, hicieron presencia en el punto de encuentro con velas en la mano, como una forma de plegaria para decirle no más a la violencia.
varios, reitero, congresistas, igualmente organizaciones civiles y comunitarias acompañaron esta velatón en honor a las víctimas del terrorismo en Cali y como además una forma de decir no más a la violencia. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Con los muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días para todos nuestros seguidores. Mucha atención, 3 días de duelo y una millonaria inversión en inteligencia militar para Cali fueron los primeros anuncios del Consejo de Seguridad. Según la gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes, en el Consejo de Seguridad en el que participó el ministro de Defensa Pedro Sánchez, se acordó el total fortalecimiento de la inteligencia militar y la adquisición de nuevos equipos tecnológicos para la protección de la fuerza pública con una millonaria inversión. Este Consejo de Seguridad concluye en 3 grandes objetivos. El terrorismo no vuelve a aparecer en la ciudad de Cali ni en el Valle del Cauca. Se acaba con la columna Jaime Martínez, con esa unidad criminal que está aposentada en las cordilleras del departamento del Valle del Cauca, y se recuperará el territorio con desarrollo social y económico. Ese es el compromiso de la señora gobernadora. A eso responde nuestro plan de desarrollo y ese es un compromiso que volvemos a asumir hoy, comprometiéndonos, señor ministro, a incrementar el gasto para la protección y desarrollo tecnológico de las fuerzas militares y de policía. Hoy le informo que vamos a poner 120.000 millones de pesos adicionales para la compra de equipos que permitan la protección de la comunidad y sobre todo las acciones anticipadas que eviten acciones como la de ayer, 70 personas heridas, 6 muertos en la ciudad de Cali. Hecho que lamentamos profundamente. El departamento ha decretado un duelo de 3 días, acompañando a estas familias en la dolorosa situación que nos lleva a vivir las condiciones de una retaliación por las acciones de las fuerzas militares y de policías en las montañas de Jamundí. Nosotros seguiremos trabajando de forma conjunta y haremos una reorganización de nuestro plan de desarrollo para acompañar el desarrollo social y económico específicamente de la comunidad de Jamundí. Parados en nuestro plan de desarrollo que tiene por objeto disminuir la pobreza multidimensional, como efectivamente ya se ha logrado en estos 2 primeros años. Pero necesitamos trabajar unidos, el gobierno nacional, el gobierno regional del Valle y las alcaldías de Cali, Jamundí y de las otras ciudades intermedias del departamento. Pero muy importante el acompañamiento de la comunidad. El departamento puso ayer 400 millones adicionales de recompensa para información sobre los eventos ocurridos ayer, pero también sobre todo lo que permita anticipar acciones y llevar esa meta de 0 acciones terroristas en el departamento. El acompañamiento de la comunidad, la información de acciones sospechosas son fundamentales para tratar de anticipar estas acciones criminales que lamentamos profundamente. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo, ni mucho menos en ningún lugar. Aquí no solamente se siente dolor, sino también indignación y rechazo absoluto frente a este atentado criminal y terrorista que ejecutó la estructura Jaime Martínez, que pertenece al cartel del narcotraficante alias Mordisco. Asimismo, el ministro anunció que desde el gobierno nacional continuarán las operaciones especiales que se adelantan en zonas como Jamundí para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto es un atentado contra Colombia, esto es un atentado contra la población civil, esto no es un atentado contra el Valle, contra los caleños, esto es un crimen de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo, ni mucho menos en ningún lugar. Aquí no solamente se siente dolor, sino también indignación y rechazo absoluto frente a este atentado criminal y terrorista que ejecutó
la estructura narcotraficante, terrorista, que se autodenomina Jaime Martínez y que pertenece al cartel del narcotráfico de alias Mordisco. La fortaleza para prevenir un acto terrorista es la inteligencia. Los actos terroristas son muy complejos de neutralizar, pero son posibles de hacer. Sabemos que a nivel global, en Europa, por ejemplo, o incluso en los Estados Unidos con las Torres Gemelas, fue imposible evitar esos atentados terroristas. Pero no lo podemos decir acá. Esta reunión de seguridad se enfoca en garantizar, en buscar, el objetivo principal es buscar que hayan 0 ataques terroristas en las principales ciudades que han sido afectadas aquí en el Valle: Cali, Jamundí, Buenaventura y Palmira. ¿Y por qué ocurren estos atentados terroristas? Principalmente por las grandes operaciones que estamos adelantando para recuperar la seguridad y el control territorial. La Operación Escudo del Norte, que se está desarrollando en el Cauca, y la Operación Coraza, que se está desarrollando en el Valle del Cauca, busca proteger esta región de las amenazas criminales. Y en el litoral pacífico, nuestra Armada Nacional adelanta la Operación Némesis. Esto muestra que para proteger Cali hay que actuar en una región. La seguridad en Cali depende de lo que pase también en Jamundí, o en Suárez, o en Morales, o en Buenos Aires. Y lo mismo ocurre para las otras ciudades y regiones. Pero para neutralizar esta amenaza criminal, terrorista, la clave es anticiparnos a ella. De allí que sale un plan integral aún más robusto, que ya viene en camino, que ya venía ejecutándose, como lo he mencionado, con esas 5 operaciones, pero que se le agrega una más, la Operación Sultana, que está enfocada a proteger esta hermosa región del terrorismo, del crimen. Allí es clave el papel fundamental de la comunidad. ¿Sabías que el corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es una obra de infraestructura esperada históricamente y materializada por la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico? Este proyecto superará más de una década de obstáculos y traerá progreso y competitividad al suroccidente del país. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos. ¿Qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y continuando con más información sobre la seguridad en el Valle del Cauca, hay que indicar que con el fin de brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos tras los hechos terroristas ocurridos en la tarde del jueves en el barrio La Base, inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación en Cali, la Gobernación del Valle informó que se mantienen activos más de 14 corredores seguros en el despliegue de la fuerza pública. En este momento en el departamento tenemos más de 14 corredores viales seguros. Esta es una estrategia que se sostiene sobre los principales corredores viales con la intención de poder mantener las vías principales con la mayor tranquilidad y por supuesto con flujo vehicular que se requiere. Así lo dio a conocer el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño. Se mantienen las medidas
que se tomaron desde el primer momento que ocurrieron los hechos en la aproximación a la base aérea, activación de nuestros corredores seguros, un masivo despliegue de nuestras capacidades, el Comando Aéreo de Combate número 7 haciendo sobrevuelos, el halcón de nuestra policía, puestos de control en los ingresos y en los principales corredores viales y todas las capacidades de nuestra fuerza pública activadas en, por supuesto, preservar y mantener el orden público de la ciudad. En este momento en el departamento tenemos más de 14 corredores viales seguros. Esta es una estrategia que se sostiene sobre los principales corredores viales con la intención de poder mantener las vías principales con la mayor tranquilidad, por supuesto, y con el flujo vehicular que se requiere, y decirle a todos los vallecaucanos que cualquier situación irregular que vean, por favor, a través de la línea 123 lo puedan denunciar, y todos los caleños que tengan información que nos permita llegar con los responsables de estos hechos. Hay una recompensa de hasta 400 millones de pesos que ofrece la Gobernación del Valle, más otros 400 millones que ofrece la Alcaldía de Santiago de Cali. Son hasta 800 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información que nos permita anticiparnos a hechos como los ocurridos el día de ayer. Usuario del corredor vial Búgalo Guerrero Buenaventura, ¿sabías que tienes derecho a servicios de grúa, cama baja, ambulancia, carro taller y vigilante vial? Solicítalos marcando el numeral 180 y el 311-441-5479. Tenemos un centro de control de operaciones a tu servicio las 24 horas, todos los días de la semana, para atender incidentes, accidentes y emergencias. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo, y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. Como ciudadano comprometido con el debate democrático y como actor político que no rehúye las responsabilidades de este momento histórico, quiero referirme a la columna Los Pusilánimes, publicada por Germán Vargas Lleras ayer en El Tiempo. Su texto es provocador, directo y en muchos sentidos incómodo, pero incomodar no es necesariamente negativo. En medio de una cultura política que a veces premia el silencio estratégico, Vargas Lleras nos recuerda que la crítica frontal tiene un lugar legítimo en la democracia. Y en eso coincido. No podemos normalizar la indiferencia frente al deterioro institucional, ni disfrazar la pasividad como prudencia. Sin embargo, también creo que el país necesita algo más que indignación. Necesita liderazgo con visión, oposición con propuestas y crítica con argumentos. La columna incurre en generalizaciones que dificultan el diálogo. Hablar de cleptocracia o de un país entregado a la delincuencia sin matices ni contexto histórico no contribuye a construir soluciones. Colombia no se puede leer en blanco y negro. Claro que hoy atravesamos un momento difícil en materia de seguridad y desde este y otros espacios reclamo enfáticamente la acción institucional con todo el poder y la autoridad del Estado. Pero vuelvo y repito, no todo es blanco y negro. Hay un punto adicional que merece ser rescatado: el llamado a recuperar el carácter en la política. Vargas Lleras interpela a quienes han optado por la comodidad del cálculo electoral y eso es válido. Hoy más que nunca necesitamos voces que asuman posiciones claras, que no se escondan detrás de la ambigüedad y que entiendan que la moderación no es debilidad, sino una forma de responsabilidad. Desde mi lugar como columnista, politólogo, analista y ciudadano activo, seguiré defendiendo una oposición firme pero constructiva. No creo en la polarización como método, pero tampoco en el silencio como estrategia. Creo en el poder de las ideas, en el rigor del argumento y en la necesidad de reconstruir confianza en las instituciones. Colombia merece urgentemente un debate con altura. Sin permiso. Gracias, don Mario John Ferney, amigos integrantes del equipo de trabajo de Sin Permiso, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, lunes 25 de agosto del año 2025. Mucha atención, que se confirma una noticia supremamente delicada y grave, obviamente como todas las que nos han venido aconteciendo
en el Valle del Cauca y en Colombia, y es que se ha confirmado lo que sería una amenaza muy seria para acabar con la vida de la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, y del alcalde de Cali, Alejandro Eder. El propio alcalde de Cali, Alejandro Eder, habló sobre las revelaciones respecto a un plan de las disidencias para atentar en su contra. También estaba amenazada la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. Cali está en máxima alerta por las acciones de los grupos al margen de la ley, pues luego del atentado perpetrado en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, se conoció en las últimas horas un plan para atentar contra el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro. Sobre estos planes se pronunció el mandatario de la capital vallecaucana ante medios nacionales, donde confesó que semanas atrás ya conocía sobre los planes para atentar contra su integridad y la de la señora gobernadora. Esta es una amenaza que conocemos hace algunas semanas como resultado del bloque de búsqueda y mis medidas que ya se tomaron para reforzar mi seguridad desde hace unas semanas, expresó el alcalde ante ese medio de comunicación del orden nacional. Afirmó que esas amenazas no son un juego y que es un riesgo que está dispuesto a asumir. Confío en la fuerza pública y su capacidad para cuidarme, agregó. Es una amenaza muy seria. Estos sinvergüenzas nos quieren llevar a la década de los 80 para asesinar a gobernantes y dirigentes públicos poniendo bombas en medio de civiles, concluyó Eder respecto al momento que vive la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con las declaraciones de la Policía Nacional a la revista Semana, había un pacto delincuencial para asesinar a Alejandro Eder y a Dilian Francisca Toro. El hallazgo por parte de las autoridades se habría dado en el primer semestre del año y, según declaró uno de los funcionarios que participó de las investigaciones en el citado medio, los planes estaban listos para ser ejecutados, pero pudimos reaccionar a tiempo y protegerlos. Como respuesta a estas amenazas, desde la Dirección Nacional, la policía se habría emitido orden para reforzar los esquemas del alcalde y la gobernadora del Valle, además de los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Detrás de las amenazas estaría, según ha confirmado el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, y sería en represalia por los operativos que se han llevado a cabo en contra de esa organización criminal. El alcalde, reitero, confirmó que la Jaime Martínez tendría un plan para atentar contra él y la gobernadora. Eder confirmó además la captura de 2 presuntos integrantes de la columna Jaime Martínez y anunció una recompensa de 400 millones de pesos por más información. Hay que indicar que asimismo dijo que las amenazas no serían solo contra él, sino también contra la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, debido a la continua lucha que llevan los dos mandatarios contra esas disidencias. Sabemos que a los criminales no les gusta que tanto la gobernadora del Valle como yo estemos parados tan de frente para proteger a Cali como al Valle del Cauca contra el terrorismo, pero ese es un riesgo que estamos asumiendo, aseveró el alcalde. Entre tanto, el mandatario de los caleños exigió al gobierno nacional más pie de fuerza en Cali y el Valle del Cauca. Esto tras el atentado en inmediaciones de la base aérea de Cali y por la lucha que tiene la fuerza pública contra los cultivos ilícitos. Esta es una amenaza muy seria. Estos sinvergüenzas nos quieren llevar a la década de los 80, reiteró el alcalde, cuando se asesinaban alcaldes y gobernadores colocando o haciendo atentados con explosivos en medio de la población civil. Por otro lado, el alcalde lanzó un fuerte mensaje contra los presuntos responsables del atentado que fueron imputados en el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la Nación. Que lo tengan claro, en nuestra ciudad no hay espacio para asesinos ni terroristas. La justicia caerá sobre ellos con todo su peso y no vamos a descansar hasta derrotarlos, escribió el mandatario en su cuenta de X, en pleno rechazo al terrorismo en la ciudad. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que señalar que fueron asegurados en centro carcelario 2 integrantes de las disidencias de las FARC que habrían participado en el ataque terrorista en Cali.
serían los responsables de ubicar 2 camiones cargados con tatucos en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y de activar los artefactos improvisados. Los explosivos acondicionados en uno de los vehículos estallaron y dejaron un saldo de 7 personas muertas, más de 60 heridas y cuantiosos daños materiales. Walter Esteban Yonda Ipia y Carlos Steven Obando Aguirre deberán permanecer privados de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra por la presunta o posible participación en el ataque terrorista en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca, el pasado 21 de agosto. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías evidencias que dan cuenta de que estos 2 señalados integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC habrían trasladado 2 camiones acondicionados con granadas de mortero y cilindros cargados de material explosivo a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio desde la zona rural de Corinto, en el Cauca, hasta Cali, ubicando los vehículos sobre una vía aledaña a la instalación militar, activando los artefactos mediante un mecanismo de mecha lenta y escapando de los automotores dejándolos abandonados. Los explosivos instalados en el camión que conducía Yonda Ipia estallaron, dejando un saldo de 7 personas muertas, más de 60 heridas y cuantiosos daños materiales. Entre tanto, unidades de la Policía Nacional capturaron en situación de flagrancia a los 2 presuntos atacantes luego de que la comunidad impidiera su huida del lugar. Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones imputó a los 2 hombres los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en persona protegida, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos. Y de otra parte, también como fuente de información, la Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación se entregó la siguiente nota: presunto responsable del homicidio de desmovilizado de las extintas FARC deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, y están hablando del hermano de alias Iván Mordisco. Luis Fernando Vera Fernández habría disparado en 3 oportunidades contra la víctima en zona rural del Peñón, Cundinamarca. Elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que Luis Fernando Vera Fernández, conocido como Mono Luis, sería el responsable del crimen de un desmovilizado de las extintas FARC-EP perpetrado el pasado 9 de julio en la vereda Curiche, en el Peñón, Cundinamarca. Este hombre presuntamente disparó en 3 ocasiones contra la víctima, causándole la muerte, y dejó el cuerpo abandonado en una zona boscosa donde fue encontrado por las autoridades. Posteriormente, a través de comunicaciones telefónicas, habría reconocido su autoría en el ataque y explicado las motivaciones para hacerlo. Vera Fernández fue capturado en una acción articulada con la DIJÍN de la Policía Nacional en un inmueble ubicado en zona rural de El Peñón. En el procedimiento, los uniformados incautaron una escopeta, un arma traumática, un revólver con proveedor y cartuchos, así como munición de distintos calibres. Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte, hay que indicar que fueron judicializados dragoneantes del IMPEC que habrían abusado sexualmente de una mujer privada de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín. Producto de la agresión sexual, la víctima quedó embarazada. Una interna de la cárcel El Copet Pedregal de Ciudad de Medellín, en Antioquia, denunció a la Fiscalía que en la madrugada del 29 de agosto de 2024, un integrante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC ingresó a la celda número 15 de la UTE, Unidad de Tratamiento Especial, en la que permanecía privada de la libertad. La intimidó, maltrató física y verbalmente para luego someterla sexualmente en medio de amenazas. En su relato indicó que este hecho se repitió en la madrugada del 5 de septiembre, cuando otro guarda repitió las agresiones en su contra.
Posteriormente, soportó intimidaciones que buscaban callarla y evitar que reportara lo sucedido. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, asumió el caso y dispuso de varias actividades de policía judicial que permitieron identificar y obtener elementos materiales probatorios contra los presuntos o posibles agresores. Se trata de los dragoneantes Cristian Camilo Alvarado Torres y Diego Steven Castaño Sánchez. Este último, de acuerdo con pruebas de ADN realizadas, dejó en estado de embarazo a la víctima producto de la agresión sexual. Los dos funcionarios fueron capturados en diligencias realizadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Policía Nacional de La Dorada, Caldas y Puerto Triunfo en Antioquia. Entre tanto, la Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión. Los cargos no fueron aceptados. Por disposición del juez de control de garantías, Castaño Sánchez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Alvarado Torres seguirá vinculado a la investigación. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, Gobernación del Valle presentó su agenda de proyectos sociales para articular con el gobierno nacional y acelerar su desarrollo. Articular acciones y estrategias para garantizar y acelerar el impacto del desarrollo social en la región y avanzar en el control territorial es lo que busca la gobernación, que presentó al gobierno nacional y las alcaldías de Cali y Jamundí las acciones y programas que se adelantan para impulsar el desarrollo de las comunidades, especialmente para los jamundeños. El propósito es trabajar una ruta para avanzar en desarrollo social, control territorial y seguridad. Se realizarán mesas de trabajo y un cronograma en los que se cruzarán los pilares del Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma del departamento con el plan del Gobierno Nacional para cofinanciar y fortalecer diferentes proyectos de desarrollo social y económico. Al término de la reunión, el viceministro para el Diálogo Social y Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, aseveró que se trabajará con 4 grandes bloques del plan de desarrollo, donde vamos a hacer convergencia con la Gobernación del Valle, con los municipios y también con el Cauca para acelerar la inversión que tenemos ya. Hemos trabajado en ponernos de acuerdo en el marco de los planes de desarrollo en 4 grandes bloques, donde vamos a hacer convergencia con la gobernación del Valle, con los municipios y también con el Cauca, para acelerar la inversión que tenemos ya, tomando Jamundí como epicentro, pero también todo el resto del sur del Valle y norte del Cauca. Y vamos a trabajar muy rápidamente, vamos a estar midiendo cada 15 días los avances. Hay que decir que no es que apenas estemos empezando. Ya tenemos la gobernación y el gobierno nacional han venido invirtiendo ya hace varios tiempo en estas zonas. Lo que vamos es aumentar la convergencia y acelerar la entrega de los diferentes proyectos a la comunidad. Lo primero que hay que decir es que le agradezco a la gobernación del Valle la concurrencia y el ánimo de trabajar de manera mancomunada. Yo respetuosamente le hago un llamado al gobernador de Antioquia que se sume a trabajar de manera articulada. Aquí no es peleando, sino es trabajando y articulando como lo estamos haciendo bien con el Valle del Cauca, con los municipios del Valle del Cauca y el norte del Cauca, y esa es la única forma que tenemos de enfrentar estos retos que tenemos. Claramente vamos a tener inversiones como en la comunidad, como en el SENA, como en temas ambientales, como en temas de trabajo, pero de la mano de la gobernación y los municipios que lo lograremos. Ya hemos venido trabajando. El gobierno nacional y el gobierno departamental, como les pondré ahorita, ya venimos trabajando en esta zona. Lo que vamos a hacer ahorita es acelerar la entrega de estos proyectos y profundizar aún más el trabajo articulado, pero no es que a partir de un acto terrorista vamos a empezar a hacer las acciones, no. Ya las venimos haciendo hace varios meses, lo que vamos a acelerar la entrega de los mismos. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos?
Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. La Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI recuerdan que las condiciones climáticas del corredor Búgalo-Guerrero-Buenaventura son de alta humedad. Por esta razón, para transitar seguros, disminuya la velocidad, encienda las luces, respeta la distancia entre vehículos y usa un parabrisas en buen estado. Nada es mejor que la precaución. En caso de emergencia, comunícate al numeral 180 o al celular 311-441-5479. Servicio 24 horas. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. La entrevista sin permiso. Hoy la invitada en la entrevista de Sin Permiso es la actual senadora de la República, Norma Hurtado Sánchez, quien además integra la Comisión Séptima del Senado y quien ha sido una de las más arduas trabajadoras en lo que es la ley del deporte y el tema de la reforma a la salud. Aquí están las declaraciones en la entrevista entregada por la senadora Norma Hurtado a periodistas de Tuluá en su visita a este municipio. Sencillamente porque vimos cómo se sustentó rápidamente un presupuesto para la reforma a la salud. Llevábamos 5 documentos presentados por el Gobierno Nacional, precisamente por el Ministerio de Hacienda, y estando en la mitad del debate llega otro aval fiscal, pues obviamente que no había sido estudiado, pero que rápidamente, mirando las cifras, pues se necesitaban profundizar, especialmente en las nuevas fuentes de financiación, en el balance entregado por ese informe y especialmente las exclusiones, porque sacaron algunos temas que eran inicialmente de trascendencia: la construcción de CAPS, infraestructura, el talento humano, la dignificación del talento humano. El presupuesto ya no está allí. Adicionalmente, los sistemas interoperables que son tan necesarios para una red prestadora de servicios y otros tantos temas que ya no hacen parte de ese aval fiscal. La gran pregunta es, ¿lo sacaron para poder generar un balance positivo? Porque los balances anteriores eran negativos. Entonces hemos estado en esa discusión e incomoda. Ese gesto del señor ministro rechazando algunas posturas, pues yo creo que en este momento no es lo que necesita el sistema de salud. El sistema de salud está colapsado hoy. El sistema de salud no paga oportunamente la prestación de los servicios. Y si no vamos aquí, a pocas cuadras, al Tomás Uribe, vamos igualmente al hospital de primer nivel. La totalidad de las cuentas no han sido pagadas. La prestación del servicio se debilita. Los usuarios no tienen medicamentos. Los usuarios no tienen tratamientos. Y eso incomoda que se diga. ¿Cuál es el marco normativo en la construcción de la nueva ley del deporte? Bueno, yo les quiero decir que tenemos 2 temas, o mejor, 3 temas. Estamos proponiendo la modernización de la ley 181, que es la ley del deporte. ¿Por qué? Han pasado 30 años y necesita actualizarse en la globalización que ha tenido el deporte. Un mayor control tanto fiscal como operativo, todo lo que tiene que ver con la erradicación de la violencia de las mujeres en el sistema deportivo, ver el deporte como un motor de economía. Esa es la intención de Víctor Manuel Salcedo y Norma Hurtado, pero nos hemos encontrado con una barrera increíble y es la disminución del presupuesto para el sistema deportivo colombiano, una animadversión pública del presidente de Colombia hacia el Ministerio del Deporte. Ha dicho en la posesión de las 2 últimas ministras que no sabe para qué sirve esa entidad. Yo sí tengo que decirle aquí a los tulueños, esa entidad sirve para mucho. Lo primero,
para alejar a los jóvenes de las drogas, alejar a los jóvenes de los malos hábitos. Lo otro, muchos programas, la búsqueda de talento, los semilleros, todo lo que tiene que ver con el alto rendimiento, el apoyo a los atletas, la preparación para los Juegos Olímpicos, las justas internacionales que se realizan en el país y que traen a nuevos turistas deportivos a Colombia. Todo esto se está yendo, yo diría que al cesto de la basura. Estamos unidos muchos, quienes hacen las leyes, las ligas, las federaciones, los deportistas de alto rendimiento, todos estamos unidos en torno de hacer un llamado, de decirle al gobierno, imposible trabajar con el 30%. Se trabajará con mucho menos de lo que trabaja Indervalle, para dar un ejemplo local, y con mucho menos de lo que se trabaja en Antioquia. Para Tuluá, ¿qué tenemos? Bueno, en Tuluá hemos estado trabajando de la mano de la señora gobernadora del Valle en varios temas. El primero, la seguridad. Nos hemos pronunciado múltiples veces en Bogotá respecto de la seguridad que debe tener esta Villa de las Céspedes, en el sentido de que necesitamos la presencia del Ministerio de Defensa, la toma de decisión por parte de la Fiscalía, el acompañamiento al gobernante local y a la gobernante departamental para que Tuluá tenga una mejor seguridad que garantice la tranquilidad de los tulueños. Ese ha sido un eje central para Tuluá. Adicionalmente, hemos venido acompañando propuestas de desarrollo de infraestructura con el gobierno nacional que finalmente no se han materializado. Hemos querido que haya una infraestructura deportiva mucho más moderna. Hemos propuesto, luchamos en el presupuesto con el desarrollo de vías terciarias para Tuluá, porque las necesitan. Ustedes colindan con Bugalagrande. Necesitamos que esa vecindad con Bugalagrande pueda generar una mejor infraestructura en las vías terciarias para nuestros campesinos. No ha sido posible, no se ha materializado. No obstante, la lucha continúa. Falta un último año. Estamos en la en la discusión de un presupuesto, y un presupuesto que debe mirar al centro del Valle del Cauca, porque ustedes son epicentro. Por último, Tuluá, el desarrollo de los programas sociales, los programas que lleguen a la juventud, el desarrollo de la universidad. Nosotros queremos más jóvenes estudiando, pero hay otros programas que son necesarios, que los lidera Planeación Nacional, que los lideran los diferentes ministerios, y hoy no se materializan en este centro del Valle del Cauca. Entonces, estas cosas, estos pronunciamientos incomodan a un sector, pero la gente entiende que los programas no han llegado. 2 atentados terroristas con casi 20 muertos. Han propuesto moción de censura para el ministro de la Defensa. ¿Usted acompaña esa moción? Bueno, nosotros presentaron la moción de censura, la presentaron otros partidos. Nosotros haremos presencia. Fue frustrante escuchar al general de la policía decir: no preveíamos este atentado. Fue frustrante. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la estrategia militar? ¿Dónde está el acompañamiento a la ciudadanía? También fue frustrante ver que las cámaras de seguridad en Santiago de Cali no estaban funcionando. Pronunciamiento que ha hecho en múltiples ocasiones los concejales del partido de la U, y han hecho debate de control político en ese aspecto. Claro que vamos a estar allí, claro que vamos a acompañar esta situación. Fue el Valle del Cauca, las víctimas fueron del Valle del Cauca, y nosotros vamos a estar allí hablando no solamente por los que hoy ya no están con nosotros, sino por la seguridad que ha venido reclamando Dilian Francisca Toro, la estrategia militar en el Valle del Cauca, todo ese componente que tiene que tener una seguridad que hoy la vemos debilitada. En su anterior campaña mostró preocupación por el estado de la vía Panorama. ¿Seguirán la lucha hasta encontrar eco? Les quiero decir que no fue solamente en mi anterior campaña. Hace pocos días publiqué un video donde en la vía Panorama, tengo que decirlo directamente, donde la ANI tiene en riesgo la vida de todos los habitantes de los municipios cordilleranos. No es posible que cada hueco sea tapado con una llanta en pleno siglo XXI, en pleno gobierno potencia mundial de la vida. Y así está la vía Panorama hoy. Mandé múltiples videos y la respuesta quiero darla aquí en estos noticieros.
que esa vía había sido concesionada con las vías del SAMAM y que se iba a empezar un mantenimiento y que se iba a empezar el desarrollo de una jornada, yo diría, temporal de mantenimiento de la vía. Y que eso va a ser parte. ¿Qué pasó con los peajes recaudados entre agosto del 2027 a hoy? ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué han dejado que la vía se deteriore de tal manera? 9 vidas se han perdido según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y yo creo que le corresponderá a la ANI, al gobierno nacional, responder por esas vías. Sigo luchando y viene más para la vía Panorama. Senadora, la situación de orden público en el país tiene muy triste a la ciudadanía y a todos como comunidad en general. La zozobra se ha apoderado de una sociedad como la que tenemos actualmente, y de cara a lo que se viene en temas políticos y de elecciones, ¿qué invitación se le hace a la ciudadanía para que recobre esa confianza en las instituciones y en que esa situación de violencia que estamos viviendo en todos los sectores puede cambiar y cómo se puede enfrentar? Bueno, decirle a la ciudadanía que hoy más que nunca la independencia de los poderes consagrada en la Constitución Nacional ha sabido hacer su trabajo. El Congreso ha tenido posturas claras, serias y contundentes frente a muchísimas de las propuestas que no se comparten con la ciudadanía, que no se comparten con los territorios, y hemos defendido los planteamientos dados desde los territorios. También ha dado respuesta a la Corte Constitucional. El Consejo de Estado ha tomado decisiones con mucha determinación, pero con mucha contundencia. Entonces las instituciones consagradas en la Constitución le han dado fortaleza a muchos ciudadanos, a muchas posturas, y han sabido responder. Por el otro lado, yo creo que nosotros como líderes de la región debemos continuar haciendo un llamado a la paz, a la reconciliación, a tener esperanza en este país, a tomar decisiones claras frente a los futuros congresistas, frente al futuro presidente de Colombia. La gente no puede seguir siendo engañada a través de falsos mensajes en las redes sociales. La gente tiene que evaluar qué es lo que ha pasado durante estos 4 años. La gente debe evaluar sus sentimientos de temor, de desesperanza, y tomar las mejores decisiones hacia futuro. Nosotros seguimos llamando a la reconciliación, seguimos llamando al diálogo, seguimos llamando a esa búsqueda de la paz, pero obviamente cuando se agrede, cuando se llevan vidas, cuando corre sangre, es el instinto del ser humano proteger, y nosotros somos los llamados a proteger a una ciudadanía. Honorable senadora, ¿cómo entender que cuando el problema más álgido que tiene el país es la seguridad, se pretenda tumbar el impuesto de la sobretasa precisamente a la seguridad en el Valle del Cauca? Esos son algunos de los dirigentes que tiene este Valle del Cauca. Son cosas que uno no puede entender. Hay un balance de los vehículos entregados, carros y motos a la policía. Hay un balance de la gasolina entregada. También hay un balance de la infraestructura que se está desarrollando en el municipio vecino de Buga, de un centro de inteligencia integral que va a servir a todo el Valle del Cauca. Igualmente está el balance de nuestros jóvenes que hoy prestan servicio militar en la policía y también en el Ejército de Colombia, y a los cuales se les da $1 millón por servir a la patria a través de estas instituciones. Pero bueno, esa es la realidad de este Valle del Cauca. Han hecho todo por tumbar la tasa de seguridad en el momento más crítico de la seguridad del país. Pero ahora ya hay respuestas a las preguntas de los congresistas de nueva generación en la discusión del nuevo presupuesto. No hay una sola respuesta a la fecha. A esta hora yo todavía no conozco ninguna respuesta. Vamos a empezar un diálogo el próximo martes en las comisiones terceras y cuartas, donde está nuestro compañero Juan Carlos Garcés, pero hasta ahora no se ha planteado ninguna respuesta. Preocupados sí, porque es un presupuesto desfinanciado, porque es un presupuesto que está supeditado a una reforma tributaria, porque es un presupuesto que propone muchas cosas que tal
tal vez no se puedan materializar en el último año, y eso lo deben saber los colombianos, los vallecaucanos y los tulueños. En el caso nuestro, seguiremos trabajando por este centro del Valle, porque haya desarrollo de las vías terciarias, porque pueda tenerse en cuenta la culminación de la Universidad del Valle, porque sea posible el pago. Ustedes saben que mi bandera es la salud, y yo seguiré luchando porque las instituciones, las EPS, tanto las que están intervenidas como las que no están intervenidas, le paguen a los hospitales. El hospital con esos recursos garantiza la prestación de un servicio, le paga al talento humano, le paga a los proveedores de bienes y servicios, y la cadena económica que gira alrededor de los hospitales se mueve. Pero lo más importante, la salud de los tulueños, eso es lo más importante. Esperemos que el gobierno responda, que la ADRE responda, pero especialmente las EPS intervenidas. Sin permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención, impuesto vehicular en el Valle tiene descuentos hasta del 80% en sanciones e intereses. Si usted es contribuyente del impuesto vehicular en el Valle del Cauca y debe varias vigencias, aproveche el descuentazo tributario del gobierno departamental, que ofrece rebajas hasta del 80% sobre sanciones e intereses si paga antes del 1 de noviembre y si está al día con el impuesto del 2025. Conozca también cómo acceder a esos beneficios. Marta Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, destacó que estos descuentos corresponden a medidas excepcionales incluidas en la Ordenanza 698 del 31 de julio del 2025, que fue aprobada por la Asamblea Departamental y le permite a la Gobernación aliviar las cargas tributarias de los contribuyentes del departamento. A través de la Ordenanza 698 del 31 de julio de 2025, pues la Honorable Asamblea Departamental aprobó unos alivios o unos descuentos tributarios, beneficios a través de unas medidas excepcionales con el fin de poder nosotros aportar al contribuyente vallecaucano en alivianar sus cargas tributarias. ¿De qué se trata? De unos descuentos hasta el 80% en intereses y sanciones, pagando el 100% del impuesto. Son unos beneficios escalonados entre octubre, noviembre y diciembre. El mayor beneficio está a 31 de octubre con el 80% de este descuento, pagando el 100% del impuesto, el 20% de intereses y sanciones. El impuesto vehicular es nuestro impuesto pues que tiene mayor beneficio a nivel departamental por la cantidad de contribuyentes que tenemos. Los invitamos a que se pongan al día. Se encuentra liquidada de manera automática estos beneficios en nuestra página www.vehiculosvalle.com.co. Ingresas y de manera automática encontrarás tu descuento de acuerdo al tipo de deuda que tengas. Es importantísimo que tengan en cuenta que la vigencia 2025 debe estar al día. Si no la has cancelado, también aprovecha un beneficio que tenemos en la sanción por no haber declarado dentro de los calendario tributario que te correspondía. También tenemos un alivio en esa sanción que te ayudará a aliviar esa carga tributaria. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura tendrá 35 kilómetros nuevos de doble calzada que brindará seguridad, agilidad y tranquilidad a los usuarios. Cambiaremos la cara al suroccidente del país con una vía más eficiente y confortable. Conoce más del proyecto en nuestra página web www.caminodelpacifico.com y en nuestras redes sociales. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin permiso. Gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes,
amigos que nos escuchan en las distintas regiones de la patria y del mundo, aquellos amigos que nos escuchan a través de las distintas cadenas de WhatsApp, muy amables, Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias infinitas también al equipo de trabajo de Sin Permiso, Mario, John Ferney, don Ramiro, en fin, amigos todos, mucha atención que el ataque en Amalfi contra el helicóptero de la Policía Nacional, en el que se registran ya 13 muertos, no fue con drones, sino con explosivos bajo tierra, así lo confirmó el mismo gobierno. El ministro de la Defensa colombiano resaltó la complejidad técnica del ataque en Antioquia. Su valoración pone en evidencia el desafío que enfrentan las autoridades ante el crimen organizado. Las advertencias estaban sobre la mesa. Un mes antes de la tragedia, autoridades locales habrían alertado al gobierno sobre los riesgos crecientes en Amalfi, Antioquia, donde confluyen grupos armados en disputa por el narcotráfico y la minería ilegal. Pese a las señales, la policía fue sorprendida con un ataque que dejó 13 uniformados muertos y 4 más heridos. El error que evitó la explosión del segundo camión bomba en Cali y la ruta de los terroristas habrían utilizado son llamados de alerta y de atención de cómo están pasando estas cosas y qué está sucediendo con la inteligencia militar y de la policía. Dice el informe del Ministerio de la Defensa que lo que parecía un aterrizaje de rutina se convirtió en una de las emboscadas más mortales de los últimos años. Un helicóptero de la institución quedó reducido a escombros y los cuerpos de los policías cayeron alrededor, víctimas de una trampa preparada con anticipación. En los minutos posteriores al ataque circuló la hipótesis de que drones habrían derribado la aeronave. Esa explicación, sin embargo, quedó descartada pocos días después. El propio presidente Gustavo Petro fue quien confirmó el hallazgo. Los responsables habían instalado una carga explosiva bajo tierra, lista para ser activada cuando los uniformados iniciaran la evacuación. En el momento mismo de empezar a evacuar, cuando los miembros de la policía ya iban a entrar al helicóptero en tierra, activaron las cargas explosivas. Los cilindros se proyectaron desde la profundidad y explotaron en la superficie. La mayoría de los policías que rodeaban la aeronave murieron, incluido el subteniente que grababa la operación. El celular quedó como testigo con la grabación hecha, relató el mandatario en su cuenta de X. El detalle de la grabación estremeció al país. El joven oficial que documentaba la operación con su teléfono no sobrevivió, pero el dispositivo quedó intacto como prueba del instante exacto en que todo ocurrió. El ataque fue ejecutado con una precisión que sorprendió incluso a los expertos en explosivos. Los cilindros habían sido enterrados a 1 metro de profundidad y conectados a un sistema de activación remoto. Ni el equipo antiexplosivo ni los caninos lograron detectar la amenaza. Los perros entrenados durante años para identificar rastros de sustancias químicas también murieron en la explosión. Fue una carga demasiado fuerte que destruyó el helicóptero y asesinó a 13 héroes de la patria. No fue un dron lo que causó la explosión, aseguró el señor ministro de la Defensa Pedro Sánchez, que calificó el ataque como uno de los más sofisticados en la región en la última década. En el nordeste antioqueño, 3 estructuras criminales se disputan el control territorial. El Clan del Golfo, el ELN y la estructura 36 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Cabalcá. Las autoridades sospechan que fue esa última la responsable de la emboscada. La presión contra ese cabecilla se intensificó después del atentado. El mismo ministro Sánchez anunció una recompensa de 2.000 millones de pesos por información que permita su captura. La revelación de que el ataque se preparó con meses de anticipación encendió las críticas. Alcaldes de la zona habían solicitado mayor acompañamiento del ejército y advertido sobre la instalación de campamentos ilegales. Pese a ello, la operación se mantuvo con protocolos habituales, lo que habría facilitado que los grupos armados anticiparan los movimientos de la policía. El atentado golpeó no solo a las familias de los uniformados, también a la percepción de seguridad en una región donde la presencia estatal sigue siendo limitada. Las imágenes de los funerales con ataúdes cubiertos por banderas de Colombia avivaron el debate sobre la capacidad del gobierno para proteger a sus tropas en territorios dominados por economías ilegales.
El Ejecutivo prometió reforzar la inteligencia militar y crear nuevas estrategias para enfrentar explosivos de alta letalidad. Este hecho marcará un precedente en el fortalecimiento de capacidades para enfrentar amenazas explosivas, aseguró el presidente Petro, al señalar que no habrá tregua en la ofensiva contra los responsables. Por ahora, lo que queda es el vacío de 13 policías asesinados en cumplimiento de su deber. Un helicóptero reducido a cenizas y una grabación que sobrevivió como testigo mudo de la violencia que persiste en Antioquia. Y entonces aquí vuelve y juega el tema de lo que es la inteligencia militar y de policía. Ya les haremos un pequeño análisis al margen de cualquier información oficial que nos hayan entregado. Quiero reiterar que en una reunión extraordinaria de seguridad realizada en Río Negro, en el nordeste antioqueño, se reveló que ha sido el único lugar del país donde las fuerzas militares han ejecutado bombardeos en medio de la lucha contra los grupos criminales y los narcotraficantes. Tras el atentado de la Policía Nacional en Amalfi, estrategia militar y policial de la región entra en revisión con el propósito de ajustar los operativos y maximizar los esfuerzos de la fuerza pública. Con el propósito de revisar la situación de seguridad en el municipio de Amalfi tras el reciente atentado a una aeronave de la Policía Nacional que dejó como saldo trágico la muerte de 13 uniformados, el señor ministro de la Defensa Pedro Sánchez Suárez, en compañía de la cúpula militar y de policía, reveló que las autoridades determinaron elevar el monto de recompensa por cualquier información que permita dar con el paradero de alias Chejo o Alejandro, cabecilla de la autodenominada estructura 36 del cartel del narcotráfico de alias Calarcá, y ofreció 300 millones de pesos por alias Guaricho o alias Eléctrico, quienes también hacen parte de esa estructura. Al término de una reunión extraordinaria de seguridad que contó con la presencia del gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Procuraduría, así como los comandantes regionales de la Fuerza Pública, el jefe de la Defensa informó que realizará una revisión integral de la estrategia militar y policial en el nordeste antioqueño con el propósito de efectuar los correctivos necesarios e implementar en un lapso máximo de 30 días los ajustes a que haya lugar. Aquí no descartaremos ni descansaremos hasta capturar a los criminales. No descansaremos hasta recuperar la seguridad en el departamento de Antioquia, advirtió el ministro Pedro Sánchez, quien reconoció que el departamento presenta desafíos de seguridad relacionados con el homicidio, desplazamiento forzado tanto individual como colectivo, el secuestro, la extorsión y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, delitos que presentan incremento en sus indicadores en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado. Finalmente, el alto funcionario del gobierno recordó que todas las capacidades del Estado colombiano están dispuestas para neutralizar las amenazas. No hay ningún cese de operaciones ofensivas desde mayo, que era solamente con la estructura criminal de alias Calarcá, pero con el ELN hace más de un semestre que no hay cese al fuego, y con el Clan del Golfo hace más de un año o dos, advirtió Sánchez, al tiempo que invitó a la comunidad a suministrar a las autoridades cualquier tipo de información que permita actuar y neutralizar anticipadamente las amenazas. Bien, se reclama presencia de la comunidad, que la comunidad delate, que denuncie, pero primero hay que recuperar la confianza institucional. Hay muchos ciudadanos en Colombia que tienen el temor de que si usted denuncia, perdónenme en el término, amables oyentes, los apean, y que son las mismas fuerzas del Estado y que son los mismos organismos de inteligencia y que son los mismos organismos investigativos quienes les soplan, les apean a los bandidos, quien los delató, quien entregó la información, y por eso terminan muertos o desplazados. Y la otra, ¿qué pasa con la inteligencia? ¿Cómo es posible que un camión cargado con explosivos y con esta clase de artefactos desde Corinto en el Cauca llegue al corazón de la capital del Valle del Cauca? Eso es inaudito, y entonces la pregunta es: ¿dónde están los puestos de control? ¿Cómo funcionan los controles policiales y militares? ¿Cómo está operando la inteligencia policial y militar, que no se percatan de una situación de esa magnitud y de esa naturaleza?
cómo estacionan 2 vehículos con esa clase de artefactos y los alcanzan a detonar, lanzan dentro de la base Marco Fidel Suárez y aún no se, cuando estallan, cuando oyen el cataplum, entonces nos damos cuenta de que ha habido un atentado terrorista. E igual de grave es lo de Amalfi. Inicialmente se habló de unos drones, pero ¿cómo es posible que en un sitio que hacía como la especie de helipuerto improvisado, donde iban a dejar y a extraer los militares o policías que estaban haciendo acompañamiento a este tema de la erradicación de cultivos ilícitos, le dé tiempo a los guerrilleros y les permita que no tenga vigilancia y les permita establecer un campo minado para volar un helicóptero? Eso no nos sucede sino a nosotros en Colombia. Y quiero de mi propia cosecha, con todo respeto por la institucionalidad y como siempre con la responsabilidad que nos caracteriza, hacer un llamado de atención a nuestros jóvenes militares y policías. Estamos en guerra, esto no es un juego. No es posible, querido amigo, que usted esté cuidando, vigilando, haciendo de centinela a una guarnición militar, a una estación de policía, a una guarnición de policía, y me excusan si no es el término, y esté entretenido con su celular chateando. No estamos en un juego, es su vida y la de sus compañeros. No se trata de, si usted... No sé hasta qué punto va a tener que llegar la policía de prohibir el uso de celulares en los lugares de centinela o en los lugares donde hay la vigilancia policial, pero es que es inaudito que los policiales, que los amigos del ejército se la pasen chateando como si creyeran que están en un juego de muñecas. No, es una guerra. Y la guerra está declarada y está degradada a tal punto que están asesinando civiles en el medio de ella. Esto lo decimos con cariño y con respeto, pero es su vida, la de sus compañeros y la de muchos civiles, la que depende de su responsabilidad y de lo alerta que usted esté en la misión que le han encomendado. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos entrega más información. Sin Permiso. Mucha atención, el Valle del Cauca garantiza temporada de avistamiento segura para visitantes y ballenas. El gobierno del Valle del Cauca, junto a la alcaldía de Buenaventura, en su compromiso permanente en prevención, protección de las especies y promoción de un turismo responsable, atiende la denuncia de un turista que reportó el acorralamiento de una ballena durante una salida de avistamiento y aclaran que se trata de un hecho aislado en una temporada que desde el 15 de julio ha transcurrido sin inconvenientes. La secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, recordó que el avistamiento de ballenas es un turismo de naturaleza que exige respeto y responsabilidad, mantener la distancia mínima de 200 metros, evitar el ruido y nunca acorralar a estos mamíferos que llegan al Pacífico con sus crías. Como secretaria de Turismo del departamento del Valle del Cauca, quiero referirme a los acontecimientos que han denunciado algunos de los turistas en los últimos días acerca del avistamiento de ballenas. Estos son hechos inaceptables. Se han dado capacitaciones, hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Turismo de Buenaventura, dando capacitaciones a los guías turísticos y a los operadores turísticos. Sin embargo, seguimos cometiendo este tipo de errores. Recordemos que este es un tema de naturaleza, donde nosotros desde la Secretaría de Turismo estamos fortaleciendo la sostenibilidad. Sí, la sostenibilidad económica, social y por supuesto la sostenibilidad medioambiental. El avistamiento de ballenas es un turismo de naturaleza donde debemos respetar nuestro medio ambiente. Las ballenas llegan con sus crías a cuidarlos, debemos de respetarlos y debemos de tener en cuenta 3 ítems que son importantes. Primero, mantenerse a más de 200 metros de distancia de las ballenas. Segundo, no hacer ruido, dejar que ellas puedan expresarse en su medio ambiente. Y tercero, jamás acorralarlas, jamás. Estos son hechos que son, como ya lo mencioné, inaceptables. Seguiremos trabajando de la mano con la Secretaría de Turismo de Buenaventura para fortalecer las capacitaciones y la responsabilidad y sostenibilidad medioambiental.
La concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI informa a los usuarios del corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura que sus inquietudes y sugerencias serán atendidas a través de nuestro correo electrónico atencionalusuario@caminodelpacifico.com o a través de la línea telefónica 311-441-5532. También puedes acercarte a nuestras oficinas de atención al usuario en Buenaventura, Lobo Guerrero o Guadalajara de Buga. Somos la Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos. ¿Qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Política sin permiso. Bien, y como ha iniciado la campaña política para Congreso, que se llevará a cabo esas elecciones en marzo del próximo año, pues queremos en este espacio de política sin permiso compartir con ustedes un diálogo que sostuvo con los medios de comunicación de Tuluá el actual representante de la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, quien aspira a confirmar, a repetir su curul. Aquí están sus declaraciones en Política sin Permiso. Estamos aquí en Tuluá con todos los amigos, con la senadora Norma Hurtado, que será nuestra fórmula. Pues venimos a escuchar primero a los tulueños, y acompañados de dirigentes muy importantes como Lina Segura, nuestra diputada tulueña, para orgullo del corazón del Valle. Vamos a estar con Ever Villegas, con Chiri, con Robinson Regifo y con Marta Londoño y muchos dirigentes importantes de este centro del Valle, que siempre lo hemos tenido en el corazón. A nosotros no nos llega el corazón en época electoral, lo tenemos todos los días del año a Tuluá presente. Usted dice que está ligado a la vida social de Tuluá, que no viene solo en campaña. Siempre, ustedes me conocen. ¿Cuántos congresistas vinieron a la última feria de Tuluá? Han muerto del susto. Aquí estuvo el de siempre, el que siempre ha venido y el que siempre ha apoyado las causas de Tuluá, no solamente la feria de Tuluá. ¿Qué decirle a los tulueños? Lo primero es que hay que dar un mensaje de optimismo, que hay que buscar trabajar por los intereses de Tuluá, sin politiquería. Por eso estamos presionando para que las promesas se cumplan. Por eso estamos haciendo control político, para que arranque por fin la promesa de la Universidad del Valle después de 10 meses, la construcción, el anuncio. Y esperamos que el Twitter del presidente del aumento de cupos educativos y la infraestructura, pues en el último año se cumpla. Así a muchos colegas les molesta. Yo no fui a ponerme las rodilleras del gobierno. ¿Qué le responde directamente al doctor Duvalier sobre esas acusaciones que le hizo allá en el Congreso? Yo tengo los documentos. El señor ministro de Educación desconocía que se había firmado un contrato de Findeter. Me parece muy grave que el ministro conozca menos de lo que conoce un congresista. Y yo creo que los congresistas no estamos para tener contratos, pero bueno, esa es la forma. El señor ministro me respondió un derecho de petición el 31 de julio, donde dice que el primer proceso licitatorio tuvo problemas de transparencia y que iban a arrancar un nuevo proceso. No termino de entender cómo el ministro desconoce que se ha firmado un contrato de Findeter y un contratista, y además, lo más grave, afectando el presupuesto del Ministerio de Educación. Eso pues no tiene antecedentes. Y al discípulo de Carlos Ramón González y de Sandra Ortiz, pues le tendré que responder que para razones del tiempo, que esperemos a ver si va a venir a cortar la cinta de la construcción de la Universidad del Valle. Aquí los únicos que van a ganar con esta discusión serán los estudiantes de Tuluá. Ojalá arranquen las obras rápido. Que ustedes no trabajan, ¿qué tanto ha hecho su bancada? Óigame, aquí está Norma Hurtado, ahí están los proyectos de ley, ahí están las leyes de la República que hemos trabajado. La última, la de los entrenadores deportivos, la ley de vapeadores,
la ley de biopolímeros, la ley del código deontológico y de vacunación, y el control político, que ha sido muy importante. Y el señor me mandó a trabajar. Ya me conseguí las fotos de Calima Darién. Él es jefe político de Martín Mejía, un borrachín que decía que le trajeran tequila en medio de la tarima, y allá dejaron un elefante blanco, la galería de Calima Darién. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando. A él le gustan los elefantes blancos. Yo creo que el señor tiene un problema grave. Dilian Francisca Toro, pues es una obsesión. Ahora arrancó con la alcaldesa de Buga. Yo le voy a aconsejar a Duvalier que hable con el ministro de la Igualdad. Él le puede ayudar en el tema frente al unidad dentro tema de las mujeres. Unidad dentro de las diferencias es la nueva perspectiva de esta nueva campaña. Habrá respeto absoluto, habrá trabajo, como nos conocen. Con Norma Hurtado solo conocemos una forma de hacer política: escuchar a los vallecaucanos y llevar las inquietudes de los vallecaucanos para buscar ojalá soluciones y para buscar nosotros mejor estar para el colectivo. Tuluá es tierra de medallistas olímpicos. Hay una nueva ley que beneficia a más de 1.000 entrenadores empíricos en Colombia. Más de 70.000, más de 100.000. Esa ley precisamente sale como una respuesta que varios entrenadores deportivos a mayo no podían contratar por un tema de una exigencia de un certificado que les acreditara su experiencia, sobre todo en los empíricos. Nosotros en la ley tuvimos en cuenta a los entrenadores empíricos, a los que se han formado en la academia, pero también a los que han llegado al exterior y han ayudado en la formación de los campeones que tanto orgullo y que son embajadores nuestros en tema de seguridad para la campaña y para los ciudadanos, porque es grave la situación. El balance no puede ser peor. No iniciamos la campaña aún y ya sepultamos a un compañero, a Miguel Uribe Turbay, el senador más votado en Colombia, el senador de la oposición. No termina uno de entender que en la potencia mundial de la vida los candidatos al legislativo no podamos visitar la zona rural, tengamos vedadas varias zonas, y estamos haciendo política a la inversa. Fui a Buenaventura hace 2 semanas y en lugar de ir a las comunas tuve que reunir la gente en un hotel. Eso no es el deber ser de la política. Vamos a afrontarla con determinación, vamos a hacerla encomendados al Señor de los Milagros, y bueno, tenemos muchos seguidores con la camándola. Dios nos guarde. Sin permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención. 2 hermanos fueron asesinados en el municipio de El Cerrito este fin de semana. Julián Andrés y Luis Miguel Villada Betancur, 2 hermanos residentes en ese municipio en el Valle del Cauca, fueron atacados con arma de fuego por desconocidos cuando se desplazaban en motocicleta en el mencionado sector. Ambos perdieron la vida en el sitio de los hechos. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes a fin de dar con el paradero de los responsables. Y en la calle Séptima, entre Octava y Séptima, municipio de Cartago, balearon a un hombre de 26 años quien falleció de manera inmediata.
Según se conoció, por lo menos 6 disparos le propinaron a la víctima en el citado punto del barrio Jorge Eliezer Gaitán de la Villa de Robledo. El occiso fue identificado como John Edinson Arce Muñoz, confirmó la policía local. Y como Joan Sebastián Londoño Loaiza fue identificado el hombre asesinado en la cancha del barrio Diablo Rojo de Tuluá. Asimismo se conoció que en medio de una persecución policial fueron capturadas 2 personas, al parecer implicadas en ese hecho. Aún la policía del segundo distrito no se ha pronunciado. Y mucha atención que hallaron sin vida a un comerciante de café. El hecho sucedió al interior de una vivienda en el municipio de Alcalá, norte del Valle del Cauca. Medicina Legal determinará la causa y circunstancias que rodearon el fallecimiento de don Arbey Bedoya Castellanos. El ciudadano perteneció al gremio cafetero de la región. Y mucha atención que en el municipio de Argelia, norte del Valle del Cauca, se conoció de un crimen atroz. La víctima, un adulto mayor de 69 años, quien fue atacado con un machete a la altura del cuello. La policía informó que los hechos ocurrieron en la vereda Tarritos. El occiso fue identificado como Luis Octavio Marín, un agricultor de la región. Y allí mismo en el norte del Valle del Cauca, pero esta vez en el municipio de Anserma Nuevo, en la vía que de allí conduce hacia Argelia, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de Jonathan Lemos Ortiz, de 33 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. En el puerto de Buenaventura, en la carrera 63 con calle Segunda Sur, barrio Las Américas, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de John Eider Viveros Vélez, de 35 años, reciclador, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y agresores en investigación. Y en Guadalajara de Buga, como Luis Fernando Triviño González, fue identificado el hombre encontrado sobre la calle Primera Sur con carrera 19 frente a la factoría Cristar de la ciudad Señora. Según el informe policial, la persona no presenta signos de violencia. La muerte está por esclarecer. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. El corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura es un gran proyecto de inversión social que beneficiará a las comunidades de los municipios del área de influencia directa, como lo son Guadalajara de Buga, Yotoco, Restrepo, Calima Darién, Dagua, La Cumbre y el Distrito Especial de Buenaventura. Todos los vallecaucanos se sentirán orgullosos de tener el mejor corredor vial que los llevará al gran Pacífico colombiano. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sin Permiso. Gracias, John Ferney, Mario, compañeros, amigos todos, cibernautas, seguidores, oyentes. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 25 de agosto del año 2025. Permítanme, antes de entrar en materia noticiosa, enviar un saludo, un abrazo de solidaridad a los amigos de la cultura en Tuluá, a la familia de don Álvaro Marmolejo, un líder cultural y de la izquierda en nuestro municipio, copropietario y administrador, coordinador, dirigente del Teatro Sarmiento en el municipio de Tuluá. Nuestra sentida voz de condolencia a Álvaro, un gran contertulio, paz en su tumba. Mucha atención que a raíz de las de los descubiertos planes para atentar contra la vida del alcalde de Cali, la señora gobernadora Alejandro Eder, y la señora gobernadora Dilian Francisco Toro Torres, ha habido varios pronunciamientos en rechazo a ese plan para asesinarlos y en solidaridad con los dos funcionarios. La Asociación de Personeros del Valle del Cauca ha rechazado las amenazas contra el alcalde de Cali y la gobernación del Valle. Reitero, no son amenazas, fue un plan, un atentado descubierto para atentar contra su vida. Como Asociación de Personerías del Valle del Cauca rechazamos el macabro plan de grupos al margen de la ley para atentar contra la vida de nuestros gobernantes, alcalde de Cali Alejandro Eder y gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, a quienes enviamos nuestro respaldo y solidaridad.
Continuamos trabajando como garantes del derecho a la vida, los derechos humanos y los derechos fundamentales de la población vallecaucana, anhelando una paz con autoridad que interprete la realidad nacional y las necesidades de la comunidad. Firma William Andrei Espinosa Rojas, presidente, John Edward Osorio Londoño, vicepresidente, y Tatiana Vázquez Ospina, secretaria, reitero, ASOPERVAL, Asociación de Personerías del Valle del Cauca. Y también el señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, hizo un pronunciamiento rechazando este plan criminal para atentar contra la vida de el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres. De otra parte, hay que señalar que una aeronave que se movilizaba con una misión médica se accidentó en la selva del Baupés. 4 ocupantes fallecieron, incluida una mujer embarazada. La Central de Información y Telecomunicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, CITEL, detalló que el siniestro ocurrió en el sector conocido como Belén de Inambú. Una aeronave que cumplía funciones de transporte para una misión médica sufrió un accidente mientras sobrevolaba la densa selva del Mitú en el departamento de Baupés. La Central de Información y Telecomunicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos detalló que el siniestro ocurrió en el sector conocido como Belén de Inambú. Esa misma entidad precisó que el siniestro dejó como saldo la muerte de los 4 ocupantes, entre ellos una mujer en estado de gestación. El hecho fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú bajo el mando del teniente Johnny Ergasca, con apoyo de un vehículo de intervención rápida. La escena fue entregada a las autoridades competentes para la investigación, precisó el organismo en su cuenta oficial de X, que agregó que la aeronave hacía parte de la empresa SAE Ambulancias. En paralelo, la Aeronáutica Civil añadió que la aeronave accidentada es un Cessna 206 con matrícula HK1833. La aeronave había despegado de Tiquié con destino a Mitú, transportando a 4 personas: el piloto Jorge Moreno, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante. Según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena, informó la entidad en un comunicado. El organismo adscrito al Ministerio de Transporte lamentó el fallecimiento de las 4 personas. Con dolor, la Aeronáutica Civil confirma el fallecimiento de los 4 ocupantes. La entidad extiende sus más sentidas condolencias a sus familias, allegados y a la empresa afectada por este lamentable suceso, se lee en la comunicación escrita. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la desaparición del INSAI Dayana Ortiz en Cali. La familia ha pedido ayuda para encontrar una niña de 12 años que lleva varios días desaparecida. La menor completa ya más de 13 días sin regresar a su hogar en el barrio San Luis 2. La familia de Lindsay Dayana Ortiz, una niña de 12 años, desaparecida desde el pasado 11 de agosto en el barrio San Luis 2, al norte de Cali, clama por el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Según sus familiares, la menor salió de la casa en la que vivía con su madre y no regresó, dejando gran incertidumbre sobre su ubicación. En una conversación con medios de comunicación de la región, una de sus hermanas relató que el caso ha sido difícil porque Lindsay no solía relacionarse con otros niños ni tener amistades cercanas, lo que complica establecer pistas sobre dónde podría estar. Ella no tiene amigas, no hay una casa a la que podamos ir a preguntar. Ya se ha buscado en lugares de bienestar familiar, en instituciones, pero no aparece, explicó. De acuerdo con el testimonio, la niña habría tenido una discusión previa con su mamá antes de salir de la vivienda. Al revisar la habitación, la familia notó que algunas de sus pertenencias tampoco estaban, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haberse marchado de manera voluntaria. Sin embargo, sus seres queridos insisten en que, pese a que pueda tratarse de un acto de rebeldía, la situación es alarmante, dado que se trata de una menor de edad que podría estar en serio peligro. Lindsay cursaba 5º de primaria. Su hermana comenta con angustia que es una niña con una personalidad inestable, muy persuasible, y que eso es lo que más nos preocupa. No sabemos dónde está ni con quién pueda estar. El caso de Lindsay se suma
a otros que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de niños y adolescentes en Cali. Por eso la familia hace un llamado urgente no solo a las autoridades sino también a la ciudadanía para que se solidarice y actúe como red de apoyo. Lo que pedimos es que si alguien la ha visto, sabe algo de ella, por favor comuníquese con nosotros, que se toquen los corazones. Lindsay tiene una familia que la quiere y necesita saber de ella, manifestó la hermana. Quienes tengan información que contribuya a la búsqueda pueden comunicarse a los números de contacto compartidos en los afiches de búsqueda 316-745-3844, 316-745-3844 o 324-481-9950. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora permítanme decirles que ya empieza el tema político en el Valle del Cauca y en Colombia. Se están adelantando lo que son las elecciones para Congreso de la República. Ya empiezan a visitarnos los candidatos a las distintas corporaciones, reitero, Senado y Cámara. Y entonces empieza a darse la situación con la presencia de estos candidatos en Tuluá, en Buga, en las distintas municipios y ciudades de nuestro Valle del Cauca. Y mucha atención, que antes de retirarnos queremos comentarles que murió en combate alias Dúmaro Chito, miembro de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. La operación se desarrolló en la vereda Nueva York, el retorno en Guaviare. El Ministerio de la Defensa confirmó por medio de su cuenta de X que murió en combate alias Dúmaro Chito, cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Este hombre, con 15 años de trayectoria delictiva y orden de captura por concierto para delinquir agravado, fue responsable de acciones armadas en las que murieron 4 miembros de la fuerza pública en Argelia, Cauca, en el 2024. Según inteligencia militar, esta persona tenía la misión de consolidar corredores estratégicos del narcotráfico en Meta y Guaviare para fortalecer las disidencias y expandir su aparato criminal. Con esta acción se golpea de manera contundente la estructura de alias Iván Mordisco, debilitando su capacidad de expansión, mando y control. Cada vez se derrumba más su círculo cercano. La captura de su hermano alias Mono o Luis, el abatimiento de alias Libardo y alias Cholinga en el Cauca y ahora la neutralización de Dúmaro Chito confirman que estamos avanzando en desarticular por completo su grupo criminal, informó el ministro de la Defensa Pedro Sánchez. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante, si él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por su sintonía. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.